Y entramos ahora al capítulo 5. Comencemos pues leyendo el primer versículo de este capítulo 5. Hiram, rey de Tiro, envió también sus siervos a Salomón, luego que oyó que lo habían ungido por rey en lugar de su padre, porque Hiram siempre había amado a David. Lo que Hiram, rey de Tiro, hará aquí no se deberá a su amor por Salomón. Será más bien debido a su amor, a su aprecio y su respeto por el padre de Salomón, el rey David. Y continuamos en los versículos 2 al 4 leyendo: Entonces Salomón envió a decir a Hiram: Tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa al nombre de Jehová su Dios por las guerras que le rodearon, hasta que Jehová puso sus enemigos bajo las plantas de sus pies. Ahora Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes, pues ni hay adversarios, ni mal que temer. Amigo oyente, solo Dios puede dar la paz, sea esta la paz mundial o la paz en el corazón humano. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo, cuando le rechazaron como rey, pudo enviar su invitación personal, privada e individual. Y allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículo 28, invitó diciendo: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Amigo oyente, solo Cristo Jesús puede darnos esa clase de descanso. Y ahora Dios había dado a Salomón descanso y paz por todos lados. Leamos ahora los versículos 5 y 6. Yo por tanto he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, según lo que Jehová habló a David mi padre, diciendo: Tu hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo en tu trono, él edificará casa a mi nombre. Manda pues ahora que me corten cedros del Líbano, y mis siervos estarán con los tuyos, y yo te daré por tus siervos el salario que tú dijeres, porque tú sabes bien que ninguno hay entre nosotros que sepa labrar madera como los sidonios. No sería malo considerar algunas de las circunstancias que rodearon la edificación del templo. El hombre ha sido un constructor desde el mismo principio. Allá en el libro de Génesis, capítulo 4, versículos 16 y 17, se nos dice lo siguiente: Salió pues Caín de delante de Jehová, y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. Ahora, sobre la faz de la tierra hay grandes peñascos que esconden las ruinas de las grandes ciudades y de los edificios espléndidos del pasado. La pala del arqueólogo ha penetrado hasta grandes profundidades, y hasta cierto punto nos es posible juzgar cada civilización, según la altura que hayan alcanzado sus edificios. Pues bien, los primeros edificios de arquitectura impresionante que fueron levantados fueron los templos. Todas las gentes paganas tenían sus templos. Algunos templos eran crudos, otros en cambio eran muy hermosos. El Partenón en Grecia, por ejemplo, es una muestra de arquitectura hermosa. Creemos que todo este afán por construir grandes estructuras tuvo su origen en la Torre de Babel, que fue nada menos que un monumento a la oposición del hombre a Dios. Los templos paganos siempre se han distinguido por su hermosura y su fineza en sus líneas arquitectónicas. Pero los paganos que asisten a ellos, tanto civilizados como incivilizados, siempre han sido los de nivel espiritual más bajo. Estos templos han sido primorosos, grandes, adornados, preciosos e impresionantes, como por ejemplo los famosos zigurats, construidos por los antiguos babilonios y asirios en el valle Éufrates-Tigris. Estos imponentes templos han sido edificados a dioses, y la realidad es que todos son manifestaciones de rebelión contra Dios. El apóstol Pablo, escribiendo en su carta a los romanos, dice allá en el capítulo 1, versículo 21, Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Luego, ¿qué hicieron? Bueno, construyeron un templo. Y continúa diciendo el apóstol en el mismo capítulo, versículo 23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Es decir, hicieron templo donde esperaban que habitase su dios o dioses.
Pusieron su Dios en una caja, como el niño que coloca su muñeco en una caja de resortes. Sin embargo, el templo que Salomón edificó nunca es considerado en las Sagradas Escrituras como una casa en que Dios viviría. En el segundo libro de Crónicas, veremos que durante la ceremonia de la dedicación del templo, Salomón dejó muy en claro que Dios no moraba en ese lugar. Y leemos allá en ese segundo libro de Crónicas, capítulo 6, versículo 18, «Mas, ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? He aquí los cielos, y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado». Si usted, amigo oyente, cree que el templo fue edificado como una casa en la cual Dios moraría, en realidad no comprende el verdadero sentido. Fue más bien un camino de acercamiento para el hombre hacia Dios y un acceso a Dios por medio de los sacrificios. Y decíamos que usted se fije primero en la concepción del templo, luego en su construcción y carácter. Todos estos pasos tienen gran importancia. La edificación del templo tuvo su origen en la mente de David, pero Dios no le permitió levantarlo. Allá en el primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículos 1 al 3, encontramos parte de la historia. Leemos allá: «Reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que servían al rey, los jefes de millares y de centenas, los administradores de toda la hacienda y posesión del rey y de sus hijos, y los oficiales y los más poderosos y valientes de sus hombres. Y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo: Oídme, hermanos míos y pueblo mío. Yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová, y para el estrado de los pies de nuestro Dios. Y había ya preparado todo para edificar. Mas Dios me dijo: Tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra, y has derramado mucha sangre. Ahora, el templo no era una morada para Dios, sino solo una pequeña banqueta, podríamos decir, para sus pies. Ahora, el diseño para el edificio le fue dado a David más bien que a Salomón. Leemos allá en el primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 19, Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. En otras palabras, a David le fue dado el dibujo del templo, aunque Dios no le permitió edificarlo. Bien, veamos ahora la reacción del rey Hiram al pedido que le hizo Salomón. Leamos los versículos 7 hasta el 11 de este capítulo 5 del primer libro de los Reyes. Cuando Hiram oyó las palabras de Salomón, se alegró en gran manera y dijo: Bendito sea hoy Jehová, que dio hijo sabio a David sobre este pueblo tan grande. Y envió Hiram a decir a Salomón: He oído lo que me mandaste a decir, y haré todo lo que te plazca acerca de la madera de cedro y la madera de ciprés. Mis siervos la llevarán desde el Líbano al mar, y la enviaré en balsas por mar hasta el lugar que tú me señales, y allí se desatará, y tú la tomarás, y tú cumplirás mi deseo al dar de comer a mi familia. Dio pues Hiram a Salomón madera de cedro y madera de ciprés, toda la que quiso. Y Salomón daba a Hiram 20,000 coros de trigo para el sustento de su familia, y 20 coros de aceite puro. Esto daba Salomón a Hiram cada año. David también fue quien reunió los materiales del templo. No pensamos entrar aquí en muchos detalles, pero cuando lleguemos al primer libro de Crónicas, capítulo 29, veremos que David reunió todo el oro, la plata y los otros materiales para la edificación del templo. El hecho es que David hizo todo, menos edificar el templo. La concepción del templo, el plano, no estaba en el corazón ni en la mente de Salomón. Él simplemente ejecutó la voluntad de Dios al construir el edificio. Para concluir nuestro estudio de este capítulo 5 del primer libro de Reyes, veamos ahora la alianza que surgió entre Salomón y el rey Hiram debido a su colaboración en este proyecto. Leamos los versículos finales de este capítulo 5, los versículos 12 al 18. Jehová pues dio a Salomón sabiduría como le había dicho, y hubo paz entre Hiram y Salomón, e hicieron pacto entre ambos. Y el rey Salomón decretó leva en todo Israel, y la leva fue de 30,000 hombres,
los cuales enviaba al Líbano de 10,000 en 10,000, cada mes por turno, viniendo así a estar 1 mes en el Líbano y 2 meses en sus casas. Y Adoniram estaba encargado de aquella leva. Tenía también Salomón 70,000 que llevaban las cargas y 80,000 cortadores en el monte. Sin los principales oficiales de Salomón que estaban sobre la obra, 3,300, los cuales tenían a cargo el pueblo que hacía la obra. Y mandó el rey que trajesen piedras grandes, piedras costosas, para los cimientos de la casa, y piedras labradas. Y los albañiles de Salomón, y los de Hiram, y los hombres de Gebal, cortaron y prepararon la madera y la cantería para labrar la casa. Y así concluye el capítulo 5 del primer libro de Reyes.